Listo. Ahí estás. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, mi corazón, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, les contamos Gusto que en hoy nos verte. falta, vamos a extrañar mucho, sí, igual, a nuestra querida Mirna, que tuvo un inconveniente de última hora que no le permitió estar aquí. Entonces, bueno, vamos a estrenarnos así en este formato de dos, extrañándola Así es. mucho durante nuestra conversación. Bueno, aquí tenemos a nuestra querida Evelyn, amiga, profesora, Ok. colega y muy querida de nuestra sociedad, que nos va a hablar de un tema muy importante en estos tiempos, como es el bullying, pues, que sabemos que hay muchísimos casos, siempre ha sido así, pero yo creo que últimamente como que también se ha hecho mucho más público el tema, ¿verdad? Y se le ha dado más atención. Entonces creo que vale mucho la pena que tengamos esta conversación porque tenemos que saber un poco cómo manejar todas estas cosas, ¿no? A ver, Evelyn, qué nos tiene que comentar y entre todos vamos conversando como hacemos siempre. Bueno, querida, Sí, puedes empezar. Ujú, bueno, un tema de actualidad y ujú, como señalas, siempre ha existido, siempre. exacto. Antes lo denominábamos de otra manera, ¿sí? Ujú, Pero siempre han existido personas que, pues, que se meten, que chalequean, que molestan ujú, a otro, o son molestados también, y se ha configurado como un patrón, ¿sí? En la medida que ha ujú, pasado el tiempo, bueno, se han podido ir identificando algunas de las características que vamos a ver que es muy complejo, como todo. ujú. Sí. Eh, Comenzaría diciendo que tanto ha existido que podemos referirnos a películas, cuentos, Ujú, como El Patito Feo, es un exacto. clásico que puede revelar, Tal ¿verdad? cual. Tal cual. Ujú, La Cenicienta, ujú, con las hermanastras, por enumerar exacto. dos. Sí. Bueno, reconozco que en la actualidad tal vez tú puedas Ujú. asociar con alguna película de Bueno, niños que sea, exacto. Ujú. eh, bueno, que Bueno, a lo mejor no obviamente de hable de, caricaturas, no de caricaturas como tal, no me viene ahorita una como tal, pero sí conversábamos nosotras, por ejemplo, la típica película donde hay un niño bulliado que tiene que entrenarse y aprender karate para tener ciertas así habilidades es, y más fortaleza, que no solamente física, sino psicológica también. Eso también es así otro es, clásico. Karate Kid, Cobra de Karate Kai. Kid, Ujú, exacto, sí, ujú, sí, sí, efectivamente. Entonces, ujú, vemos que uno de los basamentos que están es cómo te quiero, cómo te integro, cómo te quieres, cómo te integras, cómo piensas que te quieren y cómo piensas que te integran. Son tres escenarios distintos, exacto. ciertamente. Como en todo cuento, hay unos personajes y vemos que en el bullying hay mínimo tres, mínimo, Ujú, que es importante identificar. Uno de los personajes es el acosado. Al decir esto, omití que cuando hablé del comienzo, que siempre ha existido, vamos a dirigirnos predominantemente desde el acoso, porque bullying representa acoso así es. o la representación del acoso es lo que se define en el bullying. Y puede Ujú, ser acoso verbal, acoso físico, emocional, todos los ujú, anteriores. así Entonces, es. nos referiremos al acoso, Ujú, sinónimo similar al bullying. Entonces hablamos del personaje, el acosado, el acosador, los espectadores. Los estudios, y lo vemos en los cuentos y en las películas, siempre esta escena es observada desde el disfrute de otros, ujú, donde proyectan, ¿verdad? Sus deseos, sus necesidades, sus frustraciones, y al ver lo que está ocurriendo, no sé si hay mucho ruido fuera, al ver lo que está ocurriendo, hay un disfrute o hay un sufrimiento. ¿Me estoy explicando? Es decir, yo soy sí. eh, la observadora, Ujú,
Entonces, claro, yo no intervengo activamente, pero aspectos míos los proyecto y por ello hay un disfrute. Los observadores son pasivos y activos. Algunos terminan actuando también sus roles. Y en otros casos son pasivos. Yo no vi nada, yo no sé nada, yo no participé. Estos roles no son estáticos, son dinámicos. Es decir, que en muchas ocasiones el acosador termina siendo también acosado. Y al revés. Lo vamos a entender desde los aspectos masoquistas y sádicos que todos los seres humanos tenemos. Entonces, en esta interacción, por ejemplo, lo vemos en los colegios. Yo traigo un ejemplo de 3 personajes. Un joven adolescente empieza a hablar de forma manerada jugándose con sus compañeros. Otro joven entonces le empieza a decir grosería. Es que tú eres, yo sabía, o burla. Sí, ofender. Y está, ofender. Y está el grupo. Okay. Se presenta la figura del profesor. Y el profesor llama al joven y le dice que su papá es homosexual. O sea, el profesor llega a esta conclusión solo, es homosexual y por eso tú eres así. El adolescente va a la casa, lleva la situación que está ocurriendo, y eso ya nos vamos a enlazar con otros temas, y la representante va al colegio y señala lo que ocurrió. Ya hay otro personaje, ¿verdad? Otro, sí, que es la mamá. Exacto, entonces vamos a la ley, que sería el director. Primero, bueno, el joven va a la ley materna y luego vamos a la ley que es el director. Bueno, el director por un momento dice, bueno, pero es que le está hablando así. Es que eso no se debe hacer. Claro. Pero finalmente también señala que el profesor ya ha presentado esta conducta, que tiene referencias de que esto venía pasando. Es decir, vemos cómo este profesor acosa a ciertos estudiantes. Eso es importantísimo, Evelyn, siempre, sí, porque siempre se está viendo como el asunto del nivel de los niños o los adolescentes. De niño a niño, de mi amiguito, así es. Sí, y puede pasar a nivel de la propia ley, exacto, del ejercicio de qué hacen estos otros que se supone que deben regular esas cosas, otros padres, otros profesores, directores, con esa situación, porque pueden hacer lo mismo. Lo mismo del espectador, activo-pasivo. Exacto. Claro, entonces, sí. El secreto a voces, ¿ves? Porque otros profesores, otros alumnos lo conocían, lo habían omitido, el director lo conoce, y bueno, posteriormente, entonces, los pasivos pasan a ser activos, se reconocen las denuncias, y el profesor sale. Pero vemos todo el movimiento que hay de pasividad y actividad por los intereses, o por la cultura del colegio, o por el prejuicio en el adolescente. Todo eso estaba presente allí. El director le parece que está bien. En un momento la discusión se plantea entre, bueno, la ley es, eso no se hace en clase, pero no pasar a un acoso. Un personaje que ya venía acosando. Entonces los niveles son muy importantes. Sí, totalmente. Por otra y además parte, la otra cosa que estoy pensando, Evelyn, que en esto que tú dices, bueno, de lo activo, ¿qué es lo que se disfruta? Lo activo, sí, ¿qué es lo que se proyecta y que se disfruta, entre comillas, de alguna manera? También están los que entonces lo hacen como por apaciguar al agresor, ¿no? Si yo soy de los que me pongo del lado del agresor, también me salvo, es la fantasía, ¿no? Que me toque a mí en algún momento, ¿no? O si no lo delato, pues también me salvo de alguna forma que me toque a mí. Entonces,
hay como diferentes motivaciones también para ocupar los diferentes roles en esas escenas, ¿no? Sí, efectivamente, entonces lo entendemos como alianzas. Yo me Exacto. alío con el agresor o me alío con el acosado. Ujú. Así es. El mecanismo de proyección es uno de los que principalmente está, porque hay un Ujú. disfrute del malestar. Y Sí. esto pareciera contradictorio, pero sabemos que es así. Ujú. Si yo veo una pelea, un linchamiento, y me quedo allí, de alguna forma hay un disfrute, a menos que vaya a participar y llame a las autoridades o trate de separar. Es muy Claro. complejo. Entonces es un Sí. aspecto sádico, inconsciente, que produce disfrute. Y que Ujú. también al proyectarlo, yo no lo hago, lo haces tú. Ujú. La bipolaridad, no. Digamos, estos dos aspectos, como vemos, coexisten en cada personaje, porque Ujú. vemos que al final el agresor se embiste de un poder para Ujú. aplacar una inferioridad. Exacto. Y el débil se inviste también de, digamos, del sometimiento, porque le da temor en muchas Ujú. ocasiones mostrar su poder. Cuando hablamos de poder son sus habilidades, sus destrezas, eh, sus afectos, su manera de vincularse. Ahora bien, hoy en día, también es muy importante que nos referimos al colegio y pensemos que la mayoría estamos imaginándonos los colegios tradicionales, o sea, en presencial. Ujú. ¿Qué ha ocurrido con la situación de pandemia que nos llevó a activar muchísimo más la vía online? No es que no Sí, estaba. sí. Aquí no hay límite, Ujú. porque una vez que se envía un mensaje, el acusador envía un mensaje, ya eso le pertenece a un universo que desconocemos. Ujú. Y el acosado se siente muy perseguido de qué van a decir, cómo me van a ver, yo no quiero volver. Y los observadores son infinitos. Así es. Entonces es una problemática que se exacerba por el medio, no porque Así no es. estaba presente, ¿sí? No, y que además es más fácil acosar vía online, digamos, sin estar en presencial, que estando en vivo y directo. O sea, eso además hace que Total. sea más fácil que, que todo el mundo se una, digamos, a la ola de lo acosador. Mucho más fácil Efectivo. detrás de la cámara, Claro, pues. Ujú. exacto, detrás de bastidores yo puedo decir cualquier cosa y Sí, bueno, eh, después se pondrán bravos pero ¿cómo me reprenden? sí. ¿Cómo se enteran mis padres? Entonces pasamos a otro aspecto muy importante, que son los padres, los representantes, los adultos. ¿Qué hacemos los adultos frente a Ujú. estas situaciones? Las omitimos, nos asustan, nos persiguen, todas las anteriores. Sí. Es Entonces, diferentes tipos de papás también en ese aspecto, ¿no? De cómo lo enfrentan. Ujú. Bueno, y sí, dilemas, que lo hablábamos. mucho. También hay dilemas de hasta dónde podemos actuar, qué nos conviene, que se defiendan solos, que los defendamos nosotros, qué es defenderse, defenderse es devolver la agresión, o no, o Ujú. es otra cosa, o sea, hay como también una discusión ahí. Ujú. Sí, lo hablábamos en relación a lo que se presenta también, que es la agresión física como tal, Ujú. ¿cierto? Entonces, la idiosincrasia de la familia, del colegio, los aspectos con los cuales el niño se ha identificado, o la niña, voy a referirme al niño eh, en ambos casos, el adolescente, el adulto, va a proporcionar diferentes maneras de resolver el asunto. Me pegaron. Entonces, una mamá va a decir, o me puede decir, bueno, tú defiéndete, o tú Ujú. pégale también.
Otra Exacto. mamá va a decir, bueno, vamos a hablar en el colegio. ¿Qué está pasando? Allí, como no hay una receta, lo que sí Ujú. podemos pensar es que lo fundamental es ir y conocer la situación. Exacto. ¿Qué pasó? Ujú. No solo que si él le devolvió el golpe, sino qué pasó, qué está pasando y que la autoridad nuevamente otro me diga y escuchemos las versiones, Ujú. dependiendo, bueno, del grado, por supuesto, de la agresión, Claro. obvio. Porque si no, vamos a crear una conducta que muy responsiva. O sea, la persona Ujú. que va a responder porque tiene el derecho, y entonces entramos en un tema delicado, que es tener derecho, Claro. porque también estaríamos validando la agresión. Ujú. Sí. Eh, cuando se hace la denuncia, quiere decir que no se omite, no se niega, otro mecanismo de defensa, la negación. Ujú. No, Ujú. no, no, es que mi hijo es maravilloso, que la culpa fue del otro. Ah, Sí, sí. puede ser, Ujú. puede Ujú. Eso ser. es típico. Imposible. Ujú. La otra mamá dice, yo no creo eso. O sea, él Bueno, porque nunca le ha eso es pegado a importante. nadie, nunca le Sí, ha Evelyn, tirado porque ni eso un es taquito. importante. Claro, eso es importante no solo por la negación, sino porque además los acosadores tienen una maravillosa facilidad para manejar como dos versiones de sí mismos, ¿no? Uno lo ve que a Exacto. veces son los niños más exitosos académicamente o mejores deportistas o los más educados o los que toda la familia dice, todo el colegio, ese es el niño estrella. O sea que también hay Ujú. un uso, no solo la negación de los padres, que por supuesto también está ahí siempre, operando, pero también hay un manejo de la situación que el acosador puede hacer que tampoco ayuda a que sea denunciado tan fácilmente, ¿no? Exacto, entiendo. Uh-huh. Pensaba por asociación que Ajá. un ejemplo que nos va a ayudar mucho son los rituales de iniciación en las universidades. Uh-huh. Predominantemente lo vemos en muchísimas películas, ¿verdad? Sí. En las universidades americanas. No quiere decir que no Uh-huh. ocurra aquí, Claro. ocurre. Todos hemos Uh-huh. pasado de alguna manera, entonces entras a una universidad, te cortan el pelo, te cortan las uñas, o sea, tienes que ser el objeto de agresión Sí, chistosa para sí. todos. Es Algunos así. lo permiten, otros no. Pero cuando Uh-huh. vemos lo que acabas de señalar, en un escenario donde estudiantes, niños, niñas, deportistas son Uh-huh. maravillosos y son agresores o son este grupo de iniciación que terminan realmente en conductas que puede hasta morir el Uh-huh. joven o el niño, resulta que todos lo saben otra vez. Sí, El papá sí. sabe que algo está pasando, el director también, pero hay una ganancia secundaria que puede ser económica, que tiene que Uh-huh. ver con la afinidad, que tiene que ver con el prestigio, que tiene que ver con si es el mejor deportista, el mejor jugador Sí, de baloncesto, pues no lo vamos a votar. sí. Eh, la negación permite que no lo veas, es decir, no lo hagas consciente, pero está. Claro. O sea, está el contenido, se niega. Uh-huh. Y de allí, entonces, hasta que hay una situación grave que devele todo esto que está ocurriendo, Uh-huh. la negación se sostiene, la proyección, la idealización, la Uh-huh. racionalización. Claro. Es que ese es el drama también, que llamamos grave. Fíjate que hay una pregunta que a lo mejor podemos unir a esto que estamos discutiendo. Bueno, hay dos, Por creo. supuesto, Una persona nos ok. pregunta, ¿cómo podríamos los padres detectar que nuestros hijos son víctimas del bullying en el colegio? Que es un poco, Ujú. cómo activamos nuestra mirada para no ser también caer en la negación, ¿no? Porque los chamos dan señales, los chamos, los niños y los adolescentes, como profesores, como colegio, como padres, tenemos una forma de identificar eso, ¿no? ¿Qué Sí, diríamos, pues, en ese respecto? bueno, aquí en mis anotaciones, entonces podemos hablar de los indicadores, de algunos, Uh-huh. ¿verdad?
Sí, sí. Los padres, los compañeros, el director, el profesor de deporte pueden identificar, pero veamos, como padres y representantes, la resistencia a ir al colegio es uno de los indicadores. No siempre esta es la causa, ¿cierto? Estos indicadores pueden aplicar para muchas otras situaciones, pero nos vamos a referir Claro. al acoso. Pero Eh, despiertan las alarmas, pues, lo que estamos diciendo. O sea, exacto, nos tienen que hacer estar pendientes de que algo pasa. La pregunta, algo está pasando. claro. Yo no quiero ir al colegio, pero mi amor, ¿por qué? O tú eres muy flojo y entonces, claro, prefieres quedarte en la casa, pero veamos si está ocurriendo Claro. algo más, ¿verdad? Ujú, La depresión, un niño que está triste, que no quiere participar en las actividades del colegio, no ujú, tiene grupos, siendo en otras situaciones una persona social, por ejemplo, ¿sí? ujú, Entonces, el niño participa en actividades extraescolares o amigos en la casa, pero en el colegio no. ujú. Se aísla o está muy ansioso. Signos de ansiedad en esta etapa de niñez y adolescencia: que se coman las uñas, que se le caiga el pelo, que coman mucho o poco, No duermen que, bien. que no duerman bien, Ujú, eh, incluso la masturbación, ujú, eh, si bien es una actividad normal de todos los seres humanos y propia del ejercicio bueno, desde que nacemos, pero digamos un ejercicio activo desde la pubertad. Yo he tenido casos donde la masturbación es compulsiva, porque es una fuente de placer, de calmar las ansiedades. Entonces también vemos que en la sexualidad, no solo en la alimentación, en los hábitos de sueño, está presente. El bajo así es. rendimiento, que no corresponda a un coeficiente intelectual bajo, que no tiene las habilidades escolares Así es. y que también se presenta muchas veces que es un cambio, ¿sí? El niño o adolescente venía teniendo un ejercicio, una conducta determinada y hay un cambio que despierta las alertas, las alarmas. Así Eso es es. importante, porque los padres, lo creamos o no sabemos, siempre Sí. sabemos, o por lo menos en un alto porcentaje, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que nos haga sentido o nos cause una interrogación, bueno, Así es. abordémoslo, porque Directamente no, preguntamos. Ujú, nos sentamos y conversamos. Entonces está la otra, digamos, la otra cara, el otro escenario es, lo, rego- lo regañamos, le ujú. exigimos, lo calificamos y eso representa en muchos casos un acoso. Es lo que te iba a decir, sí, lo bulleamos. Es justo lo que te iba a decir, lo bulleamos. No, si tú no te ¿Cierto? defiendes, yo soy la que te voy a dar a ti, ¿no? Por ejemplo, Es un clásico. claro. O un niño, es otra viñeta que traía, una niña que tenía más peso que lo esperado. Entonces, bueno, es etiquetada, tú eres la gordita, tú eres la fea, y le dan calificativos, bola de grasa, Sí, terrible, porque la crueldad, que es lo del y sadismo, es no terrible. tiene Ajá. límite. No tiene. Y en cualquier cosa. Y Así bueno, ya es. voy a ir a lo que son tal vez los acosos bullying de moda, pero ya terminé esta idea. No, Eh, dale, sí. Ujú. entonces, la niña llega y habla con la mamá. Pero es que es verdad. ¿Cómo te van a querer Ujú. así? ¿Cómo te van a invitar? Ah, bueno. ¿Cómo? Ujú. Entonces, allí hay una situación donde la niña se siente atrapada, Ujú. porque la figura que la podía entender, Ujú. proteger, Claro.
bueno, reacciona de forma contraria, bueno, por su propio narcisismo Claro. de la madre. Ujú, Ella termina allí con, digamos, una situación que ni en casa ni en el colegio yo soy aceptada. ujú, Eso conlleva a un bajo rendimiento porque está deprimida, entonces no tiene ujú. ganas de estudiar, ¿verdad? Va engordando más porque su fuente de gratificación es la Es la comida comida, total. Ujú. y en algún momento hasta pierde el sentido de la vida. Así es. ¿Para qué yo voy a vivir? Si, Ujú, si no me quieren, pero no solo como una frase hecha, ay, no me quieren, ujú. no, es que el sentir, el vivenciar que no me quieren, y no me quieren desde que nací, desde mi figura importante, mamá, tal vez papá tampoco, o ignora lo que está pasando, Ujú. ¿cierto? Así es. Y en ese momento, cuando la madre escucha que no, ya no, es que yo no tengo ni ganas de vivir, ¿para qué voy a vivir? Entonces se prende la alarma. Habla con ella, va a la computadora y ¿qué encontramos? Ujú. Infinitos mensajes por WhatsApp Así es. de acoso. Otro, Ujú, entonces tampoco en la computadora. ujú. Esto me lleva a algo que también conocemos, no lo había pensado sino ahora que estamos conversando. El caso, por lo menos uno de los primeros que surgió, de la niña que se tomó una foto desnuda para el novio. Ah, ujú. El novio, algo ocurre y la foto sale de su pertenencia. Sí. ¿Sí? Ujú. Hay unos observadores. Eso es acoso, Claro. porque es una agresión directa Ujú. a esta joven que es algo de la intimidad y donde los observadores disfrutan, vemos, Así de lo es. que puedo Así hacer, de lo es. que no puedo hacer, de lo que también voy a hacer en el futuro. Esta niña Ujú. también llega un momento que la ansiedad es tan grande, los niveles de ansiedad, de depresión o niveles de ansiedad que conlleva a un estado depresivo tan grande que Ujú. no quiere ir al colegio. Ya ni siquiera se trata de bajo rendimiento, es que no quiero ir. Se aísla en Total. general también. Ajá. Se puede incluso autoagredir, esa es otra de las señales de alarma que Exacto. preguntaban, ¿no? Se empiezan a autoagredir. Esa es Eso otra es de más las en los señales muy adolescentes. importantes. En los adolescentes se manifiesta más así. Ujú. Sí. Y no es esto un juicio a los padres, porque yo soy madre y tú Claro. también, pero sí Ujú, es eh, eh, este live que nos permita pensar y salir un poco de ujú, como que solo la autoridad representa normas, leyes. ujú, No, la autoridad también ofrece cariño, apoyo, contención, desarrollo. ujú, ujú. Una niña una adolescente viene por problemas de anorexia. La anorexia, bueno, es una enfermedad muy, muy grave porque conlleva, de alguna forma, si se extiende al suicidio, o sea, que Es muera, así. ¿no? Bien sea por Bueno, propia podría voluntad ser o una porque forma. a la muerte. Sí, exacto, un equivalente suicida, pero exacto. Igual la desencadenante es ese, puede ser A ese. la muerte. Pero lo traigo porque empiezo a trabajar con la niña, yo no trabajo con trastorno de la alimentación y siempre llegaba con suerte. O sea, en cualquier época, en cualquier momento, en cualquier hora que le pusiese, llegaba con suerte. Y en las primeras entrevistas me llamó la atención y le digo, esto, ay, siempre andas con suerte, solamente, no ni bueno ni malo. Y la niña se Claro, levanta, bueno, me sonrío, pero es muy grave lo que digo. Se le sube las mangas del suéter y estaba cortada, claro. cortadas de tiempo anterior importante, de recientes. Y entonces Ujú. al conversar con la madre, le digo que si ella conoce que esto está pasando. Me dice, no,
no, no, no, esto yo nunca lo he visto. Eh, Ujú. a eso me refería. No es que la madre fue mala, sino que había una situación que no podía ver, porque había, Ujú. en este caso había otra que le preocupaba mucho más, que era, Claro. ¿verdad? Ujú. El maltrato activo, Ujú. obvio, vamos a decir, corrijo, porque ambos son activos. El Claro, maltrato pero expuesto, que el otro conozca, porque cuando nos maltratamos a nivel ujú. inconsciente, deseamos que el otro, cuando digo otro, no solo papá, mamá, pareja, amigo, colegio, o Ujú. sea, un otro se dé cuenta y me muestra aquello que me es difícil ver en mí mismo. Ujú. Entonces, es, si vamos al adolescente que tenía resistencia para ir al colegio, así como la bullearon, también encontró mensajes: ¿qué pasó? Te extrañamos, ¿por qué no has Ujú. Claro. venido? Entonces, Ujú. el contraste, efectivamente. Así es. Ujú. Y los aspectos sanos pueden llevar a rescatarnos. Es decir, si me están acosando, yo puedo salir de allí. Ujú. ¿En qué sentido? En que yo tengo herramientas, en que yo no voy a permitir que esto me lo haga. O Ujú. ya me pegaste una vez, no lo vas a volver a hacer. Le voy a Ujú. decir a mi mamá, le voy a Claro, decir pedir al ayuda. director, voy a Ujú. pedir ayuda. Exactamente. Ujú. ¿Sí? Así es. ¿Alguna otra pregunta, Voy a Daniel? ver si es lo que estaba tratando de ver. Sí, que no soy muy experta en estos temas, pero sí estoy tratando de ver. Bueno, aquí creo que alguien nos escribió, por ejemplo, a mi hijo le molesta y siempre lo expresa en casa de su maestra. A mi niño de 7 años, otro niño le dice blanquito. Sí, Ujú. es que es por cualquier cosa, es lo que estamos diciendo. Cualquier cosa puede ser una razón para bullear a otro niño, ¿no? Y Cualquier sí, elemento. cualquier cosa, porque fíjate este caso. No, y lo que estaba pensando yo, Evelyn, que lo que tú estás diciendo con estos ejemplos y que vamos como aproximándonos con las señales de alarma también, es que es el nombre del live, pues cuáles son las consecuencias, porque otra posición de los papás a veces es o defiéndete porque si no te defiendes vas a tener un problema conmigo, o no lo Así es. veo, o también puede ser, ay, se me fue lo que iba a decir, las consecuencias, bueno, se me fue, ahorita vengo, pero iba por el Bueno, lado de, no me acordé, no me ¿qué acordé, se pasó? me fue completamente ¿Qué la pasa? asociación, la Te perdí. está, te estás haciendo bullying a ti misma, Daniela. ¿Qué Sí, pasa? me estoy así tal cual, me estoy bulleando. Pero bueno, no, que es algo, ya me acordé, la minimiza. La minimiza, ¿no? Claro, Como que, pero no, ignóralo, no le hagas caso, que entre más caso le haces, eso es es importantísimo. peor. Esa Ujú. era a la que iba, ¿no? Y lo que quería subrayar es que que no podemos minimizar esto, porque las consecuencias psicológicas son gravísimas. Estamos hablando de Total. depresión, riesgo suicida o Ujú. la posibilidad de que se concrete eso, incluso hasta de un riesgo homicida, ¿no? Porque pensando en lo que hablábamos también de estos colegios donde viene de repente el famoso shooter con el otro Ujú. amigo, y mata a todo el mundo, es lo que estaba pasando ahí. Siempre son casos también donde han sido niños o adolescentes que han sido ignorados, bulleados activa o pasivamente, porque la Claro. exclusión es otra manera también de hacer bullying, la parte como más psicológica, ¿no? No te ataco, no te digo, no te insulto, pero te ignoro. O sea, te excluimos de todas Ah, las cosas, ¿no? Y la rabia del o lo ignoramos. adolescente, que o la vuelca sobre sí mismo o la Así vuelca es. sobre los demás, porque no, esas son las opciones. Uh-huh. Sí, esos dos mecanismos están Uh-huh. presentes. La identificación con el agresor, Así es. ¿sí? Que yo no agredo, pero me identifico con, y el Uh-huh. mecanismo es para que no me agredan a mí. Y la vuelta en lo contrario, la transformación en lo contrario, también, ¿verdad? Es decir, esto está ocurriendo, no es exitoso. O le pegan, bueno, transfórmalo, y entonces ahora tú eres el que vas a tener más fuerza. Uh-huh.
Y estamos, ¿sí? En el mismo niño. Sí. En lo que señalabas también es la Ajá. idiosincrasia. ¿Qué Disculpa, pasó? Belén, una pregunta que me estabas preguntando antes que se me olvide porque no la sé muy bien ubicar. Dicen que los Tranquila. padres no deben involucrarse, pero veo que sí se debe intervenir cuando se ve el problema. Claro. ¿Eh? Yo no sé quién dice que no deben involucrarse, porque yo creo que sí. O sea, quizás esa es como la fantasía de que ellos deben resolver sus cosas, pero hay diferentes niveles también para involucrarse, ¿no? De si es un niño chiquito hacia un Claro. adolescente, bueno, yo buscaré mi forma de involucrarme. Una es dándome cuenta de qué está pasando, por ejemplo, y no tratando de no negar, obviar, minimizar todo esto que estamos diciendo, ¿no? Bueno, como veíamos al inicio con el caso del adolescente, no, yo no me voy a meter, bueno, resuélvelo. Es una Exacto. salida. Uh-huh. Pensar, esa es la más sana. Tal vez Uh-huh. puede proponerse, ¿tú qué piensas? ¿Qué podrías Uh-huh. hacer? Eso Exacto. es muy importante también, ¿verdad? Eso es una Uh-huh. intervención de los padres. Bueno, ¿y Uh-huh. por qué pasó? Cuéntame. ¿Y tú qué piensas que va a pasar? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo lo puedes Uh-huh. resolver? Pero también el, que el padre, digamos, no es ir a pelear al colegio, es ir Uh-huh. a preguntar, Uh-huh. a saber. Sí. Y nuevamente es el caso por caso. Uh-huh. Porque en otras oportunidades, en base a lo que es la pregunta, no debemos intervenir. ¿Qué es intervenir? Bueno, como vemos, es una pregunta, es una aproximación, es un castigo, es un Uh-huh. reclamo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahora, si es una situación que se presenta en colegio, pero afecta directamente, ¿verdad? ¿Cómo lo diría? Como, bueno, le voy a decir al contrario y me disculpa. El niño tiene bajo rendimiento. Eso le compete a los profesores, pero me cuesta pensar que las mamás o los papás u otros no, no intervengan. ¿Qué, o Uh-huh. sea, ¿cómo vas? ¿Qué pasó con esta materia? Que necesitas un profesor. Es del Claro. colegio el tema, Uh-huh. pero Uh-huh. ¿cómo diferenciamos? Bueno, todo lo que pasa en el colegio no y todo lo que pasa en la casa sí o al contrario. En Uh-huh. este caso, la intervención es importante. Uh-huh. Entender qué le está pasando a mi hijo, a mi hija, Así es. chiquito, grande. Uh-huh. Veamos otro escenario, porque hablamos de las edades, ¿no? Sí. Eh, Uh-huh. una niñita llega y dice que un niñito se le aproximó y que le enseñó el pipí. Uh-huh. Horror. Entonces hay una Uh-huh. alteración. ¿Sí? Eh, ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en ese caso no estamos hablando de acoso, estamos hablando de una exploración que puede ser normal, Uh-huh. ¿sí? Pero igual los representantes abordan la situación. ¿Me- ¿Sí? Es decir, para diferenciar lo que puede Claro. ser acoso, que es descalificación, maltrato, humillación, y otra característica es que es constante. Uh-huh. Bueno, después que yo te dije algo, Daniela, ay, Uh-huh. pero ¿por qué esos Un día. lentes tan grandes? Ajá. Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, es porque yo los quiero. ¿Eh? Entonces, por Uh-huh. eso te digo que Exacto. no te quedan bien. Uh-huh. Entonces, pero si cada vez que nos encontramos, yo señalo algo de crítica que puede ser espaciado. Bueno, entonces Uh-huh. hay un acoso. Ayer veía, eh, no sé, un live, tal vez, y entonces una amiga le decía a la otra, pero es que siempre que nos reunimos me habla mal Uh-huh. de mi esposo. Siempre, siempre estás pegada allí. Y entonces le pregunté, Uh-huh. ¿cuántos años tienes divorciada? 14. Uh-huh. Entonces, es su amiga Uh-huh. querida. Pero es que Claro. tenemos conductas acosadoras que también es importante que revisemos con este live. Uh-huh.
¿No es Así así? es. Ujú. Ahora, en relación al colegio, eh, depende de la idiosincrasia, depende de lo rígido que pueda ser, sus normativas. Hoy en día vemos que con la diversidad sexual, que además se ha potenciado en, digamos, en los adolescentes, o les has dado salida, la pueden Ujú. mostrar más. Bueno, efectivamente, ¿cómo puede ser elegido un colegio? En base a que mi hija, vamos a señalar, sea homosexual o Ujú. sea eh, otra de las características, no me viene el nombre de las que no son ni hombre ni mujer, Sí. Ujú. ella. Sí. No Ok, binario, no sé. Ujú. Ujú. entonces yo como representante o el representante puede identificarse con ello, puede buscar ayuda, puede querer entender, puede angustiarse mucho y viene la hora de elegir un colegio para el bachillerato. Ujú. Ya, esto es un aspecto que está presente. Voy Claro. a llevarlo a un ortodoxo, a un colegio Ujú. ortodoxo o católico de monjas, porque hay católicos que son eh, Ujú. laicos. Entonces, lo voy a llevar, le Es elijo, así. porque esa autoridad sí le va a quitar esa situación o va a atender, va a cambiar la situación de mi hijo o mi hija. Ujú. Sí, bueno, o otros casos incluso más, no tienen ni siquiera que ser a lo mejor tan controversiales, pero si yo sé, por ejemplo, ¿verdad? O sea, incluso cualquier papá escogiendo un colegio, son cosas, Evelyn, que se deben pensar, ¿no? Porque cada colegio también, esa es la verdad, y los papás lo sabemos, tiene su fama, Así es, y sus características, y como tú dices, su idiosincrasia, ¿no? Están los colegios que respetan las diferencias individuales, que las fomentan, hay los colegios que son más competitivos, que si no eres igualito al molde que replicamos, que son casi sectas, entonces ya tú sabes que ahí no tienes vida, así es, este, o si mi hijo tiene una dificultad de aprendizaje, un trastorno, un déficit de atención, un autismo, ¿en qué colegio lo voy a meter? Yo como papá así, tengo que saber que este hijo mío con cualquier diferencia va a ser vulnerable, dependiendo del colegio en que yo lo meta, a recibir este tipo de acoso, ¿verdad? Entonces eso tiene que estar absolutamente, incluido, porque yo también he visto sí, casos de papás que saben de esa dificultad de su hijo y solamente, nuevamente, por razones narcisistas, los meten igual en el mismo colegio en el que estudiaron, o el que es más famoso, o el que es más, no sé, tiene algún estatus, y no hay manera que los quieran sacar de ese así es. colegio, aún sabiendo todas estas circunstancias, ¿no? Entonces tú dices, bueno, Sí, eh, es una realidad que además nos mueve mucho a los padres, uh-huh, ¿no? sí, Porque está cruzada por el uh-huh, narcisismo nuestro. uh-huh, Entonces, si yo sí, estudié allí, tienes que estudiar. Si yo así fui es. el buen alumno, tienes que ser buen alumno. Uh-huh, Si yo fui o si yo no fui, uh-huh, es nuevamente peor a veces. volvemos a las Uh-huh, polaridades que sí. proyectamos en los hijos lo que queremos ser, lo que fuimos, lo que no queríamos ser, lo que Uh-huh, logramos, etcétera. ¿Y uh-huh, por qué hablamos de ello en el bullying? Porque está presente, como tú señalas. Si mi hijo quiere, yo pensaba en los colegios donde los padres quieren que entren porque ellos estudiaron, pero ahora uh-huh, los colegios bilingües, por ejemplo. uh-huh. Un niño que no tiene las habilidades en ese momento para un bilingüismo, pero como los padres desean Ujú. o deseamos, entonces hacemos la elección. Por eso es que es tan importante. ¿Cómo no vamos a intervenir? Eh, Ajá. este, no, pero es que tiene que hablar los dos idiomas. ¿Por qué? Bueno, Ujú. porque sí, porque es importante. Pero puede hablarlo más adelante. Puede Claro. aprenderlo en su casa aparte. No, no, Ujú. no, tiene que ser allí. Y empieza una cadena de Ujú. sucesos, de rechazo, de niño.
lo que hubiese podido rendir en un momento, no lo hace cuando son dos idiomas. Es así, es así. Y los expones, porque además se nos olvida que lo más importante es la salud mental, no los grados ni las medallas académicas, pues, sino la salud mental de los chamos. Por allá había una de las preguntas que alguien, si A la ver, leí completa, en mi reto ajá, aquí de las preguntas, decía, entendí te ayudo. como bueno, bueno, si tú las puedes ver, decía algo así como que, bueno, si en el caso de que igual no llegue una situación grave de acoso, que si igual hay consecuencias psicológicas, igual. Yo diría que sí, que no importa, o sea, no hace falta que la persona llegue a estar deprimida, siempre que alguien agreda, te acose, ya en tu autoestima está, en tu narcisismo hay un daño. Podemos ser más pequeñito, más grande, mediano, pero hay Ujú, una consecuencia, pues, siempre hay una consecuencia de algún tipo, más o menos grave. cierto. Ujú. Muy interesante porque esta es una aproximación, María Daniela, pero Ujú. como hablamos antes, el acoso persistente Ujú. o el maltrato, humillación, la forma que tenga, si es persistente, termina siendo un acoso. Ujú. Ahora, los grados son muy importantes, Sí. porque puede ser una agresión sexual o de robo o de maltrato una vez y claro, tiene una herida el que la sufre, Ujú. ¿verdad? O sea, que es una experiencia, vamos a llamar, traumática. Es así, exacto. Ujú. Pero también, dependiendo si la acción fue, digamos, más leve o menos agresiva, menos hostil, menos dañina, entonces observamos. Porque también, si tal vez esto está asociado con la pregunta anterior, si cada vez que a mi hijo le hacen algo, yo voy a ir al colegio, bueno, Claro, tampoco es el extremo, exacto. pero Ujú. vemos que eso ocurre muchísimas veces, o sea, Sí, te desde puede la pasar. negación Ujú. hasta el rol activo de defensa, porque esto no le puede pasar a mi hijo, por ejemplo. Es verdad. Entonces, Ujú. es el caso por caso, y lo hablamos también, ¿verdad? Ujú. Que vemos que como todo tema psicológico es tan complejo Sí, porque no es hay verdad. una receta. Lo que tenemos, lo que estamos haciendo hoy, invitamos a los participantes con sus preguntas y después sus Ujú. asociaciones que seguirán en su mente, es que es complejo. ¿Qué puedo yo hacer en base a que tengo esta información como Ujú. representante, como colegio, como Y como director, maestro, como ¿verdad, Evelyn? Porque maestro? los maestros tienen como de primera mano ahí la escena escolar. La tienen en el aula, la tienen Así es, en los recreos. O sea, los maestros son muy, muy importantes aquí para detectar esas cosas, ¿no? Muy importantes. fundamentales, porque son observadores y pueden identificar o no, ¿verdad? Así Ujú. como los padres somos observadores Exacto. en el sentido amplio en la casa, así son los Sí. maestros y los profesores. Pero esto también conlleva, Dani, a una cadena. Y es que el acosador o el agresor y o activamente ejerce una acción. El acosado en algún momento puede identificarse con ello y encontrar a otro que Ujú. sea vulnerable, porque siempre vamos a encontrar a Sí, alguien con más poder, porque está en sí, nuestra eso es mente. verdad. Y Así es. vemos una cadena. Hay una película que yo no logré conseguir el nombre, y por lo tanto la película, que hablaba de unos jóvenes que llegan a una isla y uno es el que tiene como el mando y quedan náufragos. Ujú. Los roles, la necesidad de ser el que tiene el poder. Vemos que Ujú. había tan, o sea, se ve en la película y en otras situaciones, y terminan matándose Ujú. entre ellos, ¿eh?
Ujú. Dirán, oye, pero siempre se va a los extremos. No, es que estoy hablando también de la muerte simbólica. ¿Qué es eso? Exacto. El patito feo, ¿ves? Ujú. Ujú. Pero él renace. La Ujú. Cenicienta también, o sea, ella no servía para Sí. nada, o solo Claro, servía no para el otro. mágicamente. La única cosa Bueno, es que no es claro. mágicamente. No, o sea, esta cosa de pedir ayuda que decíamos es importante en la posibilidad de recuperarse y de renacer, exactamente, y rehabilitar Mm. estos daños, ¿no? Sí. Esta es una herramienta que tenemos. Saber Ujú. desde el conocimiento o desde hacer consciente que podemos ayudar a renacer, que nosotros Ujú. hemos renacido. Y no lo estoy señalando como algo altruista, no, es la reparación a nivel psicológico. Ujú. ¿Sí? Mientras más Exacto. pequeño sea el niño, en todo sentido el acompañamiento es mayor. Ujú. Eso sí es una Ujú. regla, ¿no? Ujú. Un bebé no puede Claro, solo. Eh, exacto. y en la medida que el vínculo entre el niño y los padres sea más sano, más gratificante, más mejor, es decir, bueno. ¿Y qué significa bueno psicológicamente y malo? No desde la moral social. Ujú. Nos referimos a bueno a lo que nos gratifica y lo malo a lo que no nos gratifica. Entonces, si predomina en el vínculo de los padres Ujú. lo grato, lo bueno, el acompañamiento, La algo así, escucha. porque la alegría, la Ujú. escucha, la mirada, la palabra, Ujú. el contacto, Ujú. todos los sentidos, señores. Sí, Este, así es. eh, en esa medida, el niño o niña se va a mostrar más, va a tener más confianza que nosotros, Sí, figuras importantes, lo vamos a entender. es Luego la así. adolescencia es mucho más complicado porque en el laberinto puberal, en muchas ocasiones, mientras más cerca se sienten los adolescentes, más rebeldes Ujú. se, se Ujú. transforman, ¿no? O hay estas situaciones donde mi padre es exitoso, es médico cirujano y él quiere que estudie medicina y me va a dejar sus pacientes. Entonces yo soy mal estudiante, yo Sí, hago se complica, sí, hay otras yo, cosas ahí. yo Sí, soy un acosador. A ver, bueno, otras preguntas, ¿no? sí, no, bueno, no encuentro más, pero me preocupa el tiempo, tanto que hay que decir, pero también tenemos que pensar en que es importante que quede grabado para que otras personas lo puedan Claro. ver, ¿verdad? Y se beneficien. Yo tengo las siete ¿Cuántos cincuenta y minutos cinco. tenemos? Bueno, Yo tengo las señores, 7:55, estamos en la raya, así pues es. todavía podemos despedirnos, pues, pero fíjense, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Que las consecuencias son importantes, que hay diferentes niveles en este drama del acoso, pues, que no son solamente, no es tan simple, ¿no? Que es variable, que es dinámico, que las consecuencias también son de lo más poquito a lo más grande, pero siempre hay consecuencias y hay que estar atentos como papás a darnos cuenta de lo que está pasando, a preguntar, igual los maestros. Creo que hemos hecho un recorrido bastante importante de todas las cosas y bueno, y les queríamos decir que, bueno, por supuesto, las políticas escolares, que no nos dio tiempo mucho Ay, que no nos dio por ahí alguien tiempo. mencionó, pero bueno, sí, debería haber en el colegio, en cada colegio, pues tener como su propia protocolo, algo así, ¿no? Eso, así. De qué hacer en estos casos, cuáles son las referencias que hay que hacer, cómo intervenir y que todos los padres pudieran, digamos, activar esos protocolos, ¿no? Eso sería lo deseable, pero me acordé porque nuestra querida Evelyn les va a dejar, no sabemos cómo hacerlo aquí, pero se lo vamos a dejar en las historias de la sociedad, un regalo, un bonus que justamente tiene que ver con eso, ¿verdad? Cómo el colegio y los maestros pueden mejorar esa situación. Entonces, Sí, bueno, bueno, y Evelyn, después ¿qué de un quieres tema decir? tan duro, Te tan queda un minuto, un difícil. segundo. Sí, sí, no, solo que después de un tema que nos mueve tanto, que es difícil, ¿verdad? Y que produce tanta frustración también a cada uno de los participantes, bueno, que veamos
cuando le enviemos el bono, que hay Ujú. alternativas, que Así vienen es, desde las más sencillas hasta las más complejas también. así Así que es. ojalá confundamos Bueno, mucho, este live haya servido para confundir, para que para todos que se queden piensen. pensando Exacto, eso es lo importante y lo pueden ver. Como lo vamos a grabar, lo pueden volver a ver. y nos hagan Bueno, bullying por las redes. exacto, también, exacto. Bueno, chao, Bruno, fue un beso grande. Te quiero, Chao, Evelyn gusto Bella. yo Nos vemos. también. Chao. Gratísimo estar aquí. Chao. Igual yo.